8:43. Vamos a ahondar en lo que sucedió el día de hoy desde el punto de vista jurídico, y para eso me acompaña esta noche don Eric Gatgens, quien es abogado penalista y experto en esta materia, para poder analizar cómo fue el desempeño que vimos por parte de la defensa del presidente de la República y del mismo presidente, y también el papel un poco de los diputados en su intercambio con el presidente. Buenas noches, don Eric, gracias por estar acá. Michael, un placer. Tal vez la primera pregunta es, a nivel general, ¿cómo analiza usted esta comparecencia? Bueno, es interesante, Michael, porque yo creo que aquí hay un tema importante a valorar y es un tema estratégico. Yo creo que el asunto se podría valorar desde el punto de vista estratégico en el sentido de cuál fue la estrategia que tuvo la Fiscalía para intervenir en esta comisión y cuál fue la estrategia que llevó el presidente con su abogado defensor. Y desde esa perspectiva es interesante comparar ambas estrategias, porque en el caso del Ministerio Público, en este caso en la figura del fiscal general, el alegato fundamental es que rige un principio de secreto de las actuaciones y por lo tanto no expuso mayor detalle sobre la acusación. Por el contrario, en el caso de la defensa del mandatario, hubo una amplitud de argumentos precisamente atacando la seriedad y la contundencia de la acusación y además señalando que se trataba de una persecución política. Entonces, hay definitivamente dos estrategias en juego muy diferentes y por supuesto aquí la pregunta que nos podríamos hacer, Michael, es cuál es la labor que tiene ahora la Comisión y posteriormente la Asamblea Legislativa, porque se ha discutido mucho si es una labor jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, pero sin embargo la labor que tiene la Asamblea Legislativa es esencialmente política. Es un tema de control político, ¿verdad? Ahí es donde yo quería llegar con esta primera pregunta, porque bueno, antes de ir a ese punto, don Carlos, con el tipo de comparecencia que dio, con la solicitud inicial de que fuera secreta y el rechazo inmediato, incluso de los diputados de oposición, a que esa comparecencia se diera de manera secreta, y al rechazar dar detalles o abordar cualquier punto específico, ni de la prueba ni de la acusación, de una u otra forma, ahora es comparado con el abogado José Miguel Villalobos, el que defiende a don Rodrigo, y claramente se nota una diferencia enorme. No sé si don Carlos tendrá esa posibilidad y esa facilidad de palabra y de conocimiento que expresó José Miguel Villalobos el día de hoy, pero sí entonces marca una diferencia que deja mal parado al fiscal general. Claro, y es que el tema aquí fundamental es que la Comisión y posteriormente la Asamblea Legislativa tiene una función fundamental, y cuál es determinar cuál es la seriedad y la consistencia que tiene la acusación. Y definitivamente para eso era importante que el Ministerio Público aportara elementos de juicio suficientes para demostrarle a la Asamblea Legislativa que precisamente la acusación era seria, era consistente. No obstante, no se requiere la profundidad como la que se daría en un juicio oral y público, ¿verdad? Pero me parece que estratégicamente sería importante lograr demostrar de manera razonable que había, lo que ha dicho la Sala Constitucional, la apariencia de un buen derecho para llevar a juicio al presidente Chávez. Es decir, don Carlos pudo haber respetado el artículo 295, que le prohíbe dar detalles sobre una investigación en proceso, pero haciendo algún tipo de exposición que diera más fundamentación para poder justificar o no. Es que estamos hablando de un acto que no se ha dado en la historia del país, es el levantamiento de la inmunidad de un presidente. Así es. Y en realidad, como le decía Michael, es un control político. Sin embargo, esto del tema del secreto de las actuaciones del 295 del Código Procesal Penal es interesante porque muchos de los vacíos que tiene este procedimiento especial para juzgamiento de los supremos poderes es la pregunta que se hace uno: ¿qué normas resultan aplicables o no del proceso ordinario para este proceso o procedimiento especial? Y uno podría preguntarse, bueno, ¿esa norma resulta aplicable o no en este caso, ¿verdad? Especialmente en un contexto de naturaleza política donde la finalidad del antejuicio o de este levantamiento del fuero es precisamente llegar a demostrar la seriedad y la razonabilidad que tiene la acusación, ¿verdad? Entonces, ese tema de hasta dónde están los límites creo que fue mal valorado, ¿verdad? Porque ahí me parece que si hubiera explotado mejor el tema,
de esa seriedad que tiene la acusación, ¿verdad? Ahora, don Eric, usted acaba de mencionar algo que era mi siguiente pregunta. ¿Qué tipo de análisis tienen que hacer los diputados para tomar esta decisión de levantarle o no el fuero al presidente? Porque de una u otra forma uno pensaría que el análisis tiene que ser jurídico, pero ya usted me adelantó un poquito que es un tema más político que jurídico, pero tienen que haber elementos jurídicos para poder decir, por lo menos, esto, la tipicidad de esto es o no, o califica con el delito que se le está acusando de concusión, en este caso al presidente Chávez. ¿No sería algo básico que tienen que analizar los diputados para poder tomar esa decisión? Sí, es muy interesante la pregunta, Michael, porque esencialmente recordemos que este tema de esta inviolabilidad que tiene el cargo, en este caso del presidente, no es personal, es un tema funcional. ¿Y qué es lo que se busca aquí analizar? Es precisamente que la acusación no tenga tintes políticos, es decir, que no sea un montaje precisamente para afectar la función que desempeña el presidente. Pero si lo define un órgano político, entonces tiene tintes políticos. Exactamente, pero digamos lo que tiene que hacer la comisión y eventualmente también más adelante el seno del plenario es determinar si la acusación tiene motivaciones políticas o si por el contrario es una acusación que es seria, que es consistente. No creo que deban descender a analizar el tema de la tipicidad, antijuricidad de culpabilidad, pero por lo menos valorar, bueno, tiene apariencia de ser seria, es consistente, es razonable, pero repito, no entrar a hacer un juicio, digamos, similar al que haría la Corte, sino es una valoración de carácter político, valga la redundancia, para excluir motivaciones de carácter político. Porque aquí a mí me salta la duda si existe, bueno, porque existen claramente dos posiciones. La posición del abogado del presidente es de que se tiene que demostrar o que los diputados tienen que analizar jurídicamente si procede o no elevar esto a una instancia superior. Pero el fiscal general y tanto también la diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio tienen una posición bastante distinta y parece que lo que piensan es que esto es un mero trámite en el cual nada más los diputados tienen que hacer el proceso y creer en lo que dice el expediente y no cuestionar nada. Bueno, ahí estamos rondando sobre lo mismo, pero ahí es donde está, digamos, la pregunta fundamental, ¿verdad? Porque no creo que sea un asunto de mero trámite. Sí es un procedimiento que supone un control político serio y ese control político, para determinar el análisis de ese control político, descartar que no hay una motivación política y que el asunto es serio, sí tienen que entrar a analizar de alguna manera el fondo de lo que se está discutiendo, pero no con la profundidad y con el tecnicismo que se requeriría un juicio oral y público. Además, recordemos que no todos los diputados son abogados, ¿verdad? Entonces, probablemente si entran a analizar temas muy técnicos jurídicos, muchos no los van a entender o van a tener alguna dificultad al respecto. De hecho, no recuerdo cuál será la formación de doña Andrea Álvarez, pero al menos don Diego, que es de la fracción de gobierno, y también doña Rocío Alfaro, ninguno de los dos son abogados. Claro. Entonces, de una u otra forma, si yo fuese jefe de una fracción y veo que van a analizar un tema jurídico, pongo al mejor abogado que tenga dentro de mi fracción para que pueda defender los puntos. Claro. Don Eric, quiero preguntarle por el tema del testigo de la corona que ha sido clave alrededor de toda esta discusión, y es el hecho de que tanto el diputado Diego Vargas como el abogado José Miguel Villalobos insisten en que, y hay una moción presentada, en que el Ministerio Público tiene que trasladar a la Asamblea Legislativa para poder tomar la decisión lo que se negoció con el testigo de la corona, los términos en los que se negoció y cuáles son los detalles de la investigación que se lleva contra el testigo de la corona. ¿Cuál es su posición con respecto a eso, ya que esto no está incluido dentro del expediente que se le envió a la Asamblea Legislativa? Bueno, aquí es importante tomar en cuenta que tanto la Comisión como la Asamblea poseen una amplia discrecionalidad política y jurídica en ese sentido de determinar cuáles son los alcances que le quieren dar, en este caso la Comisión, a esa investigación y luego más adelante el plenario. A mí me parece que no es necesario ese criterio, ¿verdad? Yo creo que ahí entraríamos en ese tema de profundizar en aspectos que son más propios del juicio oral y público. El Ministerio Público, en representación de este ente, el fiscal general dice hay un criterio de oportunidad, se negoció,
Y ya lo que implica ese criterio de oportunidad y qué credibilidad se le va a dar a ese testigo de la corona son asuntos enteramente propios del juicio oral y público. Pero no le corresponde a la comisión ni al plenario determinar la credibilidad que puede tener ese testigo de la corona. Pero ahí no hay un elemento valioso, digamos, desde el punto de vista político para poder analizar si efectivamente procede o no. Bueno, habría que ver, y ahí le devuelvo bien la pregunta a usted, don Michael, digamos... Ya me quiere entrevistar, la segunda vez que viene y ya me va a entrevistar él a mí. Sí, habría que ver, digamos, si en ese contexto, en ese tema del criterio de oportunidad, podría haber algún tema, digamos, de tinte político que la comisión pudiera interesarse, ¿verdad? Por eso le digo que ahí va a depender de esa discrecionalidad y en qué tanto eso podría revelar que la acusación contra el señor presidente es de naturaleza esencialmente política. Bueno, claramente la posición de la defensa y del diputado de gobierno es llevar esto a la parte jurídica dentro de la comisión política. Ya usted nos está aclarando que desde su punto de vista, y también lo han dicho algunos otros especialistas, no es necesario un análisis tan profundo como el que muchos pretendían. Ahora le devuelvo yo la pregunta a usted. Ese análisis sí profundo sí lo tuvo que haber hecho la Corte Plena antes de tomar la decisión. Claro, es que aquí recordemos que lo importante, y hay un antecedente claramente decisivo, es que ya esto ha pasado por varios filtros, Michael, y es que hay un primer filtro y es que el Ministerio Público formula una acusación. Ahí hay un defecto procedimental importante en este procedimiento y es que de previo a esa acusación no se le da derecho a la defensa de referirse al tema. Es decir, contrario a lo que sucede en un proceso ordinario, en el que la defensa tiene la oportunidad de expresarse, manifestarse, ofrecer prueba, aquí no. El Ministerio Público hace una investigación sumarísima y decide si acusa o desestima, sin haberle dado derecho al imputado a referirse al tema. Que es uno de los argumentos del presidente y del abogado. Es que el problema que tiene este procedimiento... Dicen, a mí no me han entrevistado, a mí no me han preguntado nada, así me acusaron, así le creyeron todo al testigo de la corona y así me llevan a El problema es que el procedimiento no lo regula, no lo prevé y ese procedimiento está plagado de una enorme cantidad de vicios de inconstitucionalidad. Probablemente la Sala Constitucional no ha entrado a conocerlos porque no ha tenido, digamos, la posibilidad de ser discutido el tema ante la Sala en cuanto a estos vicios, pero estoy absolutamente seguro de que tiene múltiples vicios. Entonces, pasa por este filtro, el Ministerio Público, en cabeza del fiscal general, decide acusar, luego esto se le pasa a la Sala Tercera, se emite un informe y luego es trasladado a Corte Plena, donde deciden por mayoría remitirlo a la Asamblea Legislativa. Entonces, vean que ha pasado varios filtros objetivos donde han dicho si merece ser remitido a la Asamblea Legislativa. Y entonces eso es un antecedente importante. Voy a preguntarle algo que pareciera como el famoso, la famosa pregunta de qué fue el primero, si la gallina o el huevo. Volviendo al criterio de oportunidad, conocido popularmente como testigo de la corona. ¿Qué es lo primero? Crear la acusación contra el testigo de la corona o el que se le va a ofrecer el criterio de oportunidad y luego darle el criterio de oportunidad, o dar el criterio de oportunidad y luego crear la acusación, porque eso fue parte del debate el día de hoy. Hay dos fechas importantes, el 4 y el 7 de abril, y según lo que decía el mismo mandatario, ese 4 de abril fue el día más efectivo en la historia de la Fiscalía porque se logró entrevistar al testigo, redactar todo y ya para el 7 de abril vencía el plazo, tomando en cuenta de que esos 2 días que quedaban eran un fin de semana. ¿Qué es primero, don Eric? Bueno, técnicamente, digamos, en este caso, si en la acusación se va a ofrecer un testigo de la corona, obviamente el trámite relativo a ese criterio de oportunidad tiene que hacerse de previo. Porque recordemos que el criterio de oportunidad del testigo de la corona, regulado en el 22, inciso B del Código Procesal Penal, lo que supone es que el testigo va a aportar información de carácter relevante para otro proceso penal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese caso? Hay que pedirle al juez, mire, autorices este criterio de oportunidad en relación con esta persona, ese proceso queda suspendido y entonces yo utilizo ese testigo para este otro proceso. Entonces, ese criterio de oportunidad y la aprobación de ese criterio por parte del juez debería ser previo a que yo lo pueda ofrecer en la acusación, en este caso, en contra del señor presidente. No, pero más bien le preguntaba, en la acusación hacia ese testigo de la corona, o la investigación, o
Vamos a ver, si el testigo de la corona se acercó al Ministerio Público, ofreció testimonio, etcétera, etcétera, se tiene que crear un expediente por el supuesto delito que, sí, claro. Sí, que totalmente. ese testigo de la corona cometió primero antes de ofrecerle el criterio de oportunidad. Sí, es que habría... Porque hoy esa fue parte del debate Claro. y según lo que yo entendí, usted me corrige, el abogado José Miguel Villalobos decía de que fue al revés. Se ofreció primero el criterio de oportunidad y luego se formuló la acusación en contra de Cristian Bulgarelli, y entonces que eventualmente no se va a poder corregir esas fechas porque ya están consignadas en el expediente. Mencionó folios, cosa que no pudo hacer el fiscal general cuando hizo su presentación, y entonces dice, esto es una falta grave en el proceso. Sí, vamos a ver. Si fuera como él lo plantea. Claro, de eso no podría dar yo fe porque no conozco el expediente, entonces no podría referirse a eso, pero... Digamos, en buena técnica, lo correcto es abrir la causa contra el que va a ser testigo de la corona, realizar la investigación, la entrevista con el testigo, etcétera, negociar el criterio de oportunidad, someterlo a aprobación del juez y, una vez autorizado por el juez, utilizarlo como testigo en la acusación en contra de la persona, en este caso del presidente. Si se hizo al revés, si fuese cierto que se hizo al revés y pasó el 4 de abril el criterio de oportunidad y el 7 de abril la presentación de la acusación contra Bulgarelli, ahí habría un vicio. Bueno, habría que verlo. Habría que verlo, Michael. Digamos, yo... No solo por fecha se puede definir eso. No podría opinar así, digamos, sin conocer el expediente de la existencia de un vicio, porque son temas muy delicados que yo preferiría ver el expediente ya en concreto para ver si hay realmente un vicio. Aquí lo importante es que... Pero la teoría dice que tiene que hacerse primero la acusación contra el testigo de la corona y luego darle el criterio de oportunidad. En realidad, digamos, no hay una norma expresamente que regule eso. Aquí lo importante, Michael, es que siempre que se cuestione la existencia de un vicio, tiene que causarse un perjuicio y una afectación a una garantía constitucional. Entonces, aquí la pregunta que deberíamos de hacernos es, con ese trámite que se está cuestionando por parte de la defensa, ¿se está afectando alguna garantía constitucional? Esa es la pregunta fundamental. Ok. Otro de los temas, don Eric, compañeros me avisan cómo estamos con el tiempo porque no lo he calculado. Otro de los temas es que mucho del expediente, nos quedan 5 minutos, gracias, mucho del expediente, según lo que relata también hoy, porque hoy conocemos parte del expediente porque el presidente tuvo 45 minutos, 1 hora para hablar y su abogado 1 hora y media para poder exponer absolutamente todo. Entonces hasta ahora tenemos acceso a esa información que no la teníamos antes. Mucho del expediente, según lo que dice el diputado Vargas, oficialista, y también el abogado del presidente, se basa en prueba testimonial. Un caso de este nivel de relevancia se puede sostener solo con prueba testimonial de un testigo de la corona y algunos otros, porque también vale aclarar de que doña Rocío Alfaro dijo en un momento, no fue solamente Cristian Bulgarelli como testigo, se fue y se entrevistó a la dueña de la casa que aparentemente se habría ofrecido los $32,000, etcétera, etcétera. Pero se puede sostener un caso con elementos como solo prueba testimonial. Claro, es muy interesante la pregunta, Michael, porque de hecho en el proceso penal costarricense se utiliza un adagio de que la prueba testimonial es la reina de las pruebas, no porque sea la más importante o la más contundente para probar los hechos, sino porque es la más frecuente. Y de hecho hay otro aforismo que se utiliza de un juicio mudo, y es cuando no hay testigos. Y es un juicio, digamos, que muchas veces un juicio donde no hay testigos es un juicio complicado porque los jueces están acostumbrados a que por lo menos llegue un testigo. Entonces, le respondería que sí es posible llegar a una convicción de certeza y a una condena con base en prueba testimonial únicamente. Pero aquí entramos en el tema de que va a depender de la credibilidad que tenga ese testigo. Ese o esos testigos, ¿verdad? Evidentemente, en el caso del testigo de la corona, ya viene, digamos, como podríamos llamar como con un pecado original de nacimiento, y es que, es un testigo interesado. Yo recibí $400,000 claro. y... Es un testigo interesado, ¿verdad? Pero entonces habría que contrastar ese testigo con alguna otra prueba testimonial o documental para ver si esa información que él aporta es creíble, o de la sola declaración de él se puede realmente llegar a un juicio de certeza sobre los hechos que se le imputan al imputado. Ok, para ir finalizando,
El tema de los magistrados fue una situación que se discutió hoy. Hubo 7 magistrados que votaron en contra de elevar esta situación hasta la Asamblea Legislativa y explicaba, vuelvo a decirlo, explicaba el abogado José Miguel Villalobos, porque es la única fuente que ha hablado abiertamente del expediente hasta el momento, explicaba de que en los votos salvados, para no levantarle la inmunidad al presidente, para quienes no recuerdan, quedaron 15 votos a favor de trasladarlo a la Asamblea Legislativa para que le levanten la inmunidad y 7 en contra. Y entonces decía que prácticamente resumía de que los votos salvados cuestionaban de que no había suficiente prueba como para hacer el traslado y que la Fiscalía debía de aportar más insumos para que eventualmente se pudiera hacer el traslado a la Asamblea Legislativa. Ahí a mí me queda la duda si ellos tuvieron todos los elementos o si exigieron todos los elementos para poder tomar una decisión de este tipo. Y los votos saldados no son de cualquier magistrado. Estamos hablando de Roxana Chacón, estamos hablando del magistrado Lazo, estamos hablando magistrados de la Sala Segunda también. ¿Qué le genera a usted, digamos, esta posición? Bueno, muy interesante también, Michael, porque recordemos que la carga de la prueba la tiene el acusador. Entonces, el acusador tiene que hacer una prognosis, un juicio de probabilidad. Eso. Un juicio de Tradúzcanos eso. Un juicio de probabilidad de qué tan viable es llegar a lograr una condena con la prueba que tiene. Es una valoración que es el fiscal el que tiene que hacerla, ¿verdad? En este caso, uno podría preguntarse, bueno, es una función de los magistrados de la Corte Plena decidir si hay suficiente prueba para llevar esto a la Asamblea Legislativa o no, porque al final de cuentas, a quien le corresponde eso es al Tribunal del Juicio Oral y Público, ¿verdad? Evidentemente, si el Ministerio Público no tiene suficiente prueba, el que va a sufrir las consecuencias de ese desacierto va a ser el Ministerio Público y la eventual afectación en la credibilidad. Pero es una valoración que es necesaria por parte del acusador. Bien, don Eric, 9:06, tal vez una conclusión con respecto a este proceso que lo decíamos histórico en el sentido de que hasta el momento nunca se le ha levantado la inmunidad a un presidente. Recordemos que el antecedente más reciente fue la solicitud y los allanamientos que hizo doña Emilia Nava siendo fiscala general contra Casa Presidencial en la época de don Carlos Alvarado, pero salió él de la presidencia y nunca se avanzó el trámite más allá de la Sala Tercera, que fue uno de los primeros filtros. Una valoración general con respecto a lo que estamos viendo hoy. Bueno, ¿Y aquí a qué se enfrenta, perdón que le interrumpa, y a qué se enfrenta el aparato jurídico del país con esta prueba en el sentido de exponerse a tener que tomar una resolución con respecto a este tema? Claro, me parece que, digamos, ahora la decisión más importante está en manos de la Asamblea Legislativa de si va a levantar o no precisamente este fuero al presidente. Ahora bien, le queda poco periodo al presidente en cuanto al periodo de nombramiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez que su nombramiento acabe, entonces pasa a un proceso ordinario, ¿verdad? Que es lo que sucedió con don Carlos Alvarado. Con Carlos Alvarado. Entonces, muy probablemente vaya a suceder eso porque, como hemos hablado en otras ocasiones, Michael, los procesos judiciales tardan muchísimo. Entonces, difícilmente el juzgamiento del presidente Chávez se va a dar estando él todavía nombrado. Muy probablemente lo que vaya a suceder es que regrese el proceso a un proceso ordinario y tenga que juzgarse como un ciudadano más. No obstante, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la única prerrogativa que establece es que el juicio debe realizarse por 3 jueces independientemente del delito que se trate. ¿Podríamos pensar de que una vez levantada la inmunidad se le va a allanar inmediatamente? Habría que ver. A don Carlos se le allanó sin se le allanó de previo. Sí, sin haber... Es que ahí es donde los que no sabemos de derecho se nos hace un... Parte de las discusiones que se... parte de las un... discusiones que se generan precisamente, Michael, es qué se puede hacer antes y qué se puede hacer después. Porque ese procedimiento especial, como le decía al inicio, tiene tantos vacíos y tantas lagunas que no queda claro, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se integra al proceso ordinario o no?
cuándo se pueden hacer las cosas. Entonces, es un procedimiento que definitivamente tenemos que someterlo a revisión y es parte de las muchas cosas que hay que reformarle al Código Procesal Penal. Bien, don Eric Gadgens, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer. Tenemos aquí una opinión, vamos a dar seguimiento a lo que suceda en los próximos...